Saludamos al doctor Francisco Mora. Él es un médico cuencano, graduado en la Universidad de Cuenca, actualmente especialista en cuidados intensivos en el Hospital Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York. Francisco, muy buenos días, un gusto de verte y escucharte nuevamente. Hablamos hace aproximadamente 6 o 7 meses cuando estábamos aún en estado de excepción en Ecuador y en un confinamiento casi total. Nueva York ha tenido también un desarrollo muy particular con respecto al virus. En todo caso, en el mundo se han escuchado voces de alivio el día de ayer ante el anuncio de Pfizer, que no ha podido dejar de ser matizado por aspectos políticos por lo que está viviendo los Estados Unidos. Quisiéramos en todo caso conocer, sobre todo desde el punto de vista médico, científico, qué esperanzas reales abre este anuncio de Pfizer. Buenos días, Gustavo. Un gusto verles nuevamente. Bueno, yo creo que este anuncio de Pfizer hay que tomarlo con bastante cautela. Todavía como sabemos, varios de los procesos de creación de estas vacunas en los últimos meses, incluyendo un último hoy, han sido detenidos por problemas en los protocolos o por hallazgos de efectos colaterales graves. El estudio de Pfizer, aunque tenga datos que en cierta forma nos están dando una luz, y estamos hablando de cerca de un 90% de efectividad en este último reporte, aunque al inicio nos dijeron alrededor del 60-70%, que no deja de ser malo, es parecido a la vacuna de la influenza en esos porcentajes, pero con un virus mucho más mortal y virulento como es el del COVID. Yo creo que ese es el primer punto. Todavía la cantidad de casos que Pfizer tiene dentro del estudio es un número pequeño y creo que no sabemos mucho aún los efectos colaterales que tiene esta vacuna, aunque ellos ya han visto que hay ciertos efectos que los han categorizado como similares a los que puede dar la vacuna de la influenza, y en algunos casos peores efectos colaterales. No deja de ser un tiempo récord para la obtención de una vacuna como contraste. Y en otra enfermedad que ha sido materia también de tratamiento público, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, por ejemplo, han pasado 3 o 4 décadas y no ha podido aún encontrarse una vacuna. El anuncio de Pfizer, a más de lo que tú comentas, Francisco, genera aún algunas dudas por la rapidez con la que ha sido desarrollado. De hecho, este proyecto se denominaba velocidad de la luz. Exactamente, y lo que estamos viendo ahora es que están tratando o han dado declaraciones de que van a seguir todos los protocolos usuales en la creación de estas vacunas. Yo creo que están aspirando ellos a que para finales del año se tenga ya un producto que se pueda diseminar, pero en la realidad yo creo que para el control de la pandemia, el querer pensar que la vacuna va a ser la panacea y nos va a ayudar a disminuir los casos es irreal. Ellos están hablando que para comienzos del 2021 vamos a tener cerca de 50 millones de dosis, y para finales del año que viene cerca de 1.3 billones. Pero eso no es ni el 10% de la población mundial, por lo que creo que el confiar como sistemas de salud en la vacuna no es factible en este momento. Doctor, ¿qué
¿Qué le dice a usted de esas otras experiencias de vacunas? Ahora Pfizer advierte que tiene ya una con el 90% de efectividad. Sin embargo, recordamos que Rusia anunció ya la existencia de una vacuna. El presidente Putin dijo que ya se iba a empezar a vacunar a la población. Incluso recordamos que una de sus hijas mismo fue vacunada. ¿Qué ha pasado con estas otras experiencias? Bueno, muchas de estas experiencias, yo creo que varias de estas han sido tomadas en forma política y no desde el punto de vista científico. Y las otras experiencias que hemos tenido de centros reconocidos, hemos visto que han tenido que detener sus proyectos de creación de esta vacuna por problemas dentro de los protocolos o por hallazgos de efectos colaterales. Entonces, esto nos indica que tenemos mucho aún que aprender sobre cómo vamos a usar la vacuna para el COVID, cómo vamos a crearla, ya que hay muchas cosas sobre la enfermedad que todavía no conocemos. En este momento, el tipo de vacuna que están queriendo usar para el COVID es un tipo de vacuna nuevo en la forma en la que actúa en el cuerpo humano, que no se ha usado antes, y es usando ARN mensajero, y hay bastante discusión en la comunidad científica de este tipo de vacuna. Básicamente va a cambiar el ADN de la persona que la recibe para crear los anticuerpos, pero no se sabe a largo plazo estos cambios, aunque sean mínimos dentro del ADN de la persona, qué otros problemas puedan causar más tarde. Ahora, doctor, otra de las preocupaciones es que precisamente al tratarse de una enfermedad nueva con una enorme diversidad de síntomas, tampoco existe un tratamiento efectivo o directo para tratar la enfermedad de la COVID-19 cuando ésta se desarrolla en alguna persona que ha sido contagiada. ¿Cuáles han sido los avances en los distintos tratamientos para la sintomatología que va presentando cada paciente? Como usted indica, hasta el día de hoy no tenemos un tratamiento eficaz o directo para el COVID. Lo que estamos haciendo es usando diferentes medicamentos y mecanismos de soporte para estos pacientes. Acá en los Estados Unidos, uno de los medicamentos que ha dado algún efecto es el Remdesivir, pero tampoco es probado, tiene cierto grado de eficacia, pero no es curativo. El plasma de pacientes que han tenido infección es otro de los medicamentos que utilizamos, pero no hay nada directo hasta el momento. Yo creo que el único mecanismo efectivo este rato es, desde el punto de salud pública, es la prevención, es el uso de las mascarillas, es el lavado de manos, y es lo único que tenemos, que sabemos a ciencia cierta, que disminuye el contagio y disminuye la probabilidad de gente vulnerable de contagiarse. Un tema que tiene que ver con la vida de millones de habitantes del planeta, sin duda se convierte en político. No vamos a hablar justamente de las declaraciones de Donald Trump, que ve como parte de todo un proyecto con muchos actores para interferir en su eventual triunfo en las elecciones de Estados Unidos, sino de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, le ha apostado a la vacuna rusa. Hay una gran polémica en ese país con respecto a una vacuna que no ha tenido, de acuerdo a todos los informes, controles estrictos en las 3 fases de desarrollo de la vacuna. Brasil estuvo probando con su población con la vacuna china, y el día de ayer justamente la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Anvisa de Brasil informó que ha decidido la suspensión temporal de los ensayos clínicos en el país porque se ha presentado un evento adverso grave, sin dar mayores detalles de qué es lo que ha sucedido. En Ecuador, en cambio, se ha dado a conocer por parte del gobierno que la vacuna desarrollada justamente por Pfizer y BioNTech es eficaz y que Ecuador habría asegurado unos 2 millones de vacunas para el año
2021. Estos anuncios que tienen que ver con lo político, lo científico y temas de materia de salud pública, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué lectura nos dejan, Francisco? Bueno, yo creo que dejando de lado la parte política, si hablamos, por ejemplo, del Ecuador, el recibir 2 millones de vacunas, eso es un número muy pequeño para la población que tenemos, y no creo que vaya a tener un efecto muy importante en disminuir el grado de contagio. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la vacuna de Pfizer tiene un número muy limitado de uso dentro del estudio en personas de la tercera edad, cosa que ellos mismos han expuesto, y van a tener que hacer más estudios para ver qué tan efectiva es en gente mayor. El otro punto importante de esta vacuna es que no sabemos cuánto dura. Por ejemplo, con la vacuna de la influenza sabemos que cada año necesitamos recibir. Con la del COVID están hablando que máximo durará, al menos en este punto, con la influenza que tiene alrededor de 6 meses. Lo que crea un problema logístico bastante grande si es que pensamos que la población tiene que estarse vacunando 2 veces al año para poder prevenir esta enfermedad. Hay otra vacuna que también ha sido muy publicitada o muy difundida a través de los medios de comunicación, el proyecto de AstraZeneca y Oxford. De esta otra vacuna se ha dicho que Ecuador tendría aseguradas 5 millones de dosis. ¿Qué es lo que se sabe sobre ese otro proyecto? Así como el de Moderna, quizá el más difundido allá también a nivel público en los Estados Unidos. Bueno, creo el de Oxford creo que estaba también con algunos problemas dentro del protocolo y estaba un poco enlentecido el proceso. El de Moderna no tengo mayor detalle, pero la mayoría de las vacunas ellos han dado a conocer que en el mejor de los casos vamos a tener la posibilidad de tener una vacuna definitiva para alrededor de marzo del año que viene. Y luego tenemos que ver qué tan rápido pueden producir el número de dosis necesarias para poder tener un efecto ideal. Muchos epidemiólogos hablan que vamos a tener que inmunizar alrededor del 80% de la población para poder tener un efecto de protección. Y eso realmente va a ser muy difícil que pase dentro del próximo año. Doctor, también se hablaba de la inmunización de rebaño, es decir, lograr que entre el 70% o el 80% de la población llegue ya a contagiarse. Pero ¿cómo han avanzado los estudios respecto de cuánto tiempo una persona que se contagia va a permanecer inmunizada? Es decir, ¿en qué tiempo, en qué lapso va a volverse a contagiar? Han habido ya casos de personas que que han vuelto a enfermar, que han vuelto a contraer este virus. Se habla de nuevas cepas, lo que además también estaría complicando la efectividad de una vacuna que eventualmente podría salir en los próximos meses. Pero esta era otra de las opciones que desde el sector de la salud se analizaba también. Es una excelente pregunta. Yo creo que la inmunidad en rebaño realmente nos pide el sacrificio de la gente más vulnerable de la sociedad, ¿sí? Y es el aceptar que la gente mayor o la gente que tiene inmunodeficiencias va a ser gente que va a tener que contagiarse y lo más probable morir. Entonces no creo que ese es un proceso que se debería tomar, un camino que se debería seguir. Dentro de la segunda pregunta es de cuánto tiempo una persona que se ha contagiado de COVID es inmune, entre comillas. Tenemos datos buenos que demuestran que, depende de cada individuo, pero más o menos entre 3 a 6 meses es el tiempo que una persona queda inmune luego de la enfermedad. Y esto depende de la respuesta inmune de cada individuo, que es otro de los puntos que estamos viendo con el COVID, que hay algún componente
genético de cada persona que le hace responder a la infección de una u otra forma. Como hablaba Gustavo antes en una de las entrevistas, hay gente joven que se contagian y tienen casos muy graves y fallecen, y hay gente mayor que tienen casos leves. Y yo creo que todavía nos falta de conocer esta enfermedad mucho más y saber qué es lo que hace que cada persona desarrolle la enfermedad de forma diferente. Pero, como decía antes, se cree que alrededor de 6 meses es lo que uno crea inmunidad, y es lo que la vacuna también está demostrando en estas etapas iniciales, de que después de los 6 meses no sabemos cuál es la efectividad. Hay que mantener también la esperanza de que la historia se repita, Francisco. Todos conocemos ahora, pues hemos tenido que aprender mucho sobre los virus y el coronavirus, que en la pandemia de 1918, la otra gran pandemia que vivió el mundo, en la tercera ola el virus se atenuó y finalmente desapareció. No se explican mucho del cómo y por qué, pero así sucedió. Culminemos con otro consejo hacia los sectores más jóvenes de la población, aquellos menos volubles a los efectos más graves de la COVID-19, que según el doctor Feicán del Hospital Vicente Corral Moscoso, que tú lo conoces muy bien, señala que se han convertido en vectores para transportar el virus a sus hogares, afectando a los adultos mayores mucho más volubles a la enfermedad. Muy cierto, y creo que este es un problema a nivel mundial, en el que vemos que la población joven es una población que piensa que están inmunes a la enfermedad y que no se dan cuenta de los grandes efectos que causa cuando ellos se contagian en la población mayor, incluyendo sus padres, sus abuelos. Como dije antes, yo creo que la mejor arma que tenemos en este momento es la prevención, es el uso de la mascarilla y lavado de manos a nivel de toda la población. Y esto va a ser lo único que nos va a permitir disminuir el número de contagios y controlar hasta que tengamos otras herramientas la infección. Entonces, la gente joven también que tenga en cuenta que muchos de ellos, dependiendo de los casos, desarrollan enfermedades graves y tenemos bastantes fallecidos, tanto acá como en el Ecuador, de gente joven. Entonces, que pongan su granito de arena en tratar de controlar esta situación. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco, por habernos atendido. El doctor Francisco Mora, médico cuencano, es especialista en cuidados intensivos en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York. Las 8 horas.